Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabela León Camacho y mi grupo está conformado por mi compañera Dora Cecilia Arbeláez y mi compañera Jessica Alexa Perdomo. Somos de la Universidad Uniclaretiana de Pereira y en esta ocasión vamos a hablar del trabajador social en las políticas públicas sectoriales e intersectoriales. Bueno, digamos que para entender un poco mejor este tema, el trabajador social juega un papel súper importante dentro del gobierno y las políticas públicas, ya que se convierte en un medio de comunicación para las comunidades sociales y el gobierno lo que busca pues en sí, digamos, a través de un plan ser escuchado para un buen planteamiento de algunos derechos que ya son, digamos, existentes, pero que suceden algunos cambios espontáneamente ante una situación de crisis como a la respuesta que oprime el pueblo. Y pues en algunas ocasiones digamos que se recibe el apoyo de los partidos políticos o de las organizaciones gubernamentales, ya que digamos esta disciplina se ve como más dispuesta a, digamos, a promover un cambio social y por lo tanto pues se contribuye a forjar una sociedad mejor. Bueno, respecto a la pregunta que es una política pública de discapacidad e inclusión social. Bueno, esta política es el resultado de un proceso participativo que refleja las principales problemáticas por las que enfrenta dicha población con discapacidad, ya sea en las familias o en los cuidadores. El objetivo de esta política, digamos que es asegurar que las personas puedan gozar plenamente sus derechos y hacerlos valer. El cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, ya que los lineamientos observan, digamos, ese proceso metodológico, conceptual y programático, también desde un método más participativo y concertado para la realización de esta política pública. Bueno, buenas tardes. Como decía la compañera previamente, la política pública que se escogió fue la de discapacidad e inclusión social. Pero antes de decirles de cómo se implementa esta política pública aquí en el municipio de Santa Rosa de Cabal y cómo ésta se evalúa, les queremos compartir es acerca de la ley que apoya esta política pública. Bueno, la ley que apoya esta política pública es la 1618 del 2013, en el cual su primer artículo dice que garantiza y asegura la adopción de medidas de inclusión pues afirmativa y de ajustes, eliminando pues toda forma de discriminación que existe. O sea, le da garantía a todas aquellas personas que sufran de cierta discapacidad, de que no se aíslen, sino de que haya inclusión para todas. En el cual también pues hay otra ley que es la 1346 del 2009, donde garantiza pues todos los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, como ya conocemos esa ley que apoya esa política pública de discapacidad e inclusión social, entonces ahora sí vamos a aterrizar aquí en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Aquí en el municipio de Santa Rosa de Cabal se han venido pues realizando proyectos y políticas públicas, las cuales se centran en recuperar espacios públicos para la comunidad, en el cual pues se le apuesta a proyectos
de la inclusión, el cual trata de emprendimientos que vayan o que sean dirigidos por estas personas, como los cafés y escuelas incluyentes. Un café está manejado por personas con discapacidad auditiva y otro está manejado por personas con discapacidad cognitiva y Down, el cual se llama Besos y Abrazos, que es manejado por estas personas y sus cuidadores. ¿Por qué se dice que primero que todo son recuperar espacios públicos? Bueno, porque anteriormente los espacios públicos donde se encuentran estos cafés eran utilizados por habitantes de calle para consumir sustancias alucinógenas, y entonces la alcaldía decidió montar un proyecto donde tenía que ver con la recuperación de estos espacios, además de incluir a las personas con discapacidad, o sea, cualquier tipo de discapacidad, de que éstas se sintieran incluidas allí y no excluidas. Entonces, ha montado ese tipo de emprendimientos para que ellos mismos lo manejen. Y también existe una escuela de la inclusión, pues donde digamos los cuidadores de personas con discapacidad llevan a sus familiares, hijos, primos a que tomen clases allí. Allí ofrecen pues psicología terapéutica y médica, rigiéndose por procesos de musicoterapia, la cual va dirigida a personas con discapacidad tanto visual como auditiva y física. Y pues es importante que se sigan implementando estas políticas públicas, ya que pues las personas que tienen discapacidad también son seres humanos y que son seres capaces, y que ellos pues como seres capaces tienen el derecho de gozar los mismos privilegios con los que nosotros contamos, sin ningún tipo de discriminación y exclusión. Y aunque estas políticas públicas pues hayan llegado un poco tarde para ellos, se deben de seguir cumpliendo, pues ya que anteriormente se veía que las personas con cualquier tipo de discapacidad eran conocidas como seres incapaces, y que gracias a la evolución de las leyes, esta ley pasó a un segundo plano y prácticamente quedó en la historia, y ya pues es otro cuento donde esas personas que en ese tiempo creíamos incapaces, ahora ya son seres capaces de poder lidiar con su propia vida y de tener esas mismas posibilidades que nosotros tenemos. Queremos, para terminar nuestro trabajo, hacer un énfasis muy importante y muy especial que existe en el poder cumplir y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente o de discapacidad, también de sus familiares y también de sus cuidadores. Lo importante que es entender la forma en cómo se pueden relacionar las personas con capacidades diferentes y aprender a comprender cómo funcionan y cómo éstas participan en la sociedad. Así como también lo ideal es garantizar que todos tengan la misma oportunidad de participar activamente en todos los aspectos de la vida, que se
participen al máximo de sus capacidades o como ellos lo deseen. Más que solo motivarlos, tenemos el trabajo con las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Necesitan es más que se les garantice que hayan y existan políticas y prácticas adecuadas que estén vigentes en una comunidad y que dicha inclusión les permita estar a estas personas en una vida, desempeñarse pues en las vidas cotidianas, en actividades como ser, llamémoslo socialmente previstos, como puede ser siendo estudiantes, siendo trabajadores, convirtiéndose en amigos, sentirse y ayudarles a sentirse parte de la comunidad, siendo pacientes, siendo esposos, siendo parejas, siendo padres. También podemos llamar más actividades previstas a esas actividades en donde se pueden incluir estas personas a participar en actividades sociales, utilizar también la utilización de recursos públicos como el transporte, como el poder andar en bicicleta, el desplazamiento entre las comunidades, que les sea más fácil, recibir atención médica adecuada, oportuna, que se les permita relacionarse y sea más fácil relacionarse con otras actividades del día a día. Como trabajadores sociales debemos tomar inicialmente una postura donde la intervención que vamos a brindar como profesionales nos permitan realizar una valoración social adecuada, una valoración social oportuna a estas personas con las que vamos a trabajar y desempeñar esta labor, permitirles que tengan un proceso de mejora, avances según su discapacidad y si es posible pues dentro de los rangos de su patología. Somos los encargados de ayudarle a estas personas a que disminuyan poco a poco, paso a paso, las barreras que sienten que se les estén poniendo o que los límites que piensen que se les esté formando directamente en su participación en la sociedad, ya que como trabajadores sociales nos caracterizamos de ser agentes de cambio, de ser unos defensores de los derechos humanos, defensores que buscamos constantemente el cambio de la sociedad, pues a mejorar, y que tratamos que día a día se disminuya la brecha de desigualdad social en cualquier tipo de escenario donde nos estemos desenvolviendo. Es hablando de igualdad como buscamos la oportunidad que se nos permita involucrar una verdadera o hacer una buena inclusión social, minimizando las barreras que pueden presentarse cuando estamos hablando de inclusión social. Para personas que se caracterizan por alguna discapacidad en general o por tener estar expuesto a actividades distintas. Cuando nos dirigimos o tratamos de hablar de la importancia que tiene la inclusión social de las personas discapacitadas, debemos tener claro que para poder llevar esto a cabo, inicialmente tenemos que utilizar los términos correctos, que debemos de centrarnos en la persona como tal, aprender a aceptarnos y aceptar a las otras personas, cada cual con sus diferencias y con las cosas que aporta o que trae en sí. Debemos también centrarnos en derribar los mitos que hay sobre la discapacidad y sobre las personas con discapacidades y reconocer que la inclusión de estas personas en la sociedad es trabajo de todos, no solamente de los profesionales, sino de todos. Un ejemplo claro de esto es que ahora en la actualidad se observa que ya
Hay personas con discapacidad que van a los colegios, pues a estudiar con la escuela, el colegio, hacen carreras universitarias y de pronto antes en el pasado, porque eran llenos de mitos y de otros tipos de tapujos, no se veía constantemente. También observamos que en la actualidad hay personas que desempeñan cargos públicos, son contratados por diferentes tipos de empresa. Entonces, queremos que la gente se concientice de que ahora es diferente y que ya las cosas no son como antes. ¿Cómo el trabajador social puede intervenir en una política pública? Como trabajadores sociales cumplimos cierto papel político que es el ser un mediador en las políticas sociales y la sociedad, donde nuestro rol inicia de manera individual, traspasando los escenarios de desarrollo social, económico y político en nuestro país. Donde buscamos la posibilidad de que se cumplan ciertos principios integrales que vayan en la búsqueda de una equidad en el cual exista la posibilidad de la reducción de la pobreza y que se mejoren las condiciones de vida de toda una población, en el cual las personas encuentren una manera de cómo generar ingresos para satisfacer sus necesidades. En este caso, en la comunidad de Santa Rosa de Cabal se han creado o existen cierto tipo de políticas públicas, las cuales no cuentan con un cumplimiento que sea totalmente satisfactorio, pero otras políticas sí, como por ejemplo la política pública de discapacidad e inclusión social, el cual fue mencionada previamente para desarrollar ese trabajo, las cuales van dirigidas especialmente a aquellas personas con discapacidad auditiva y cognitiva. Pero aquí realmente la idea es que todas las políticas públicas existentes se cumplan, como la de la primera infancia, la de la equidad de género, entre otras que se suelen vulnerar, donde no solo las entidades gubernamentales tienen la culpa de que esas políticas no se cumplan de manera que sea satisfactoria, sino de que nosotros como comunidad no nos informamos de ello y nos hacemos prácticamente los de la vista gorda. La manera en cómo podemos mejorar esa problemática es que todos como comunidad nos concienticemos acerca de la importancia del conocer nuestro contexto y que nosotros como profesionales nos encarguemos de informar e indagar, ya que al informarnos podremos brindar a la comunidad información oportuna de cómo hacer cumplir aquellas políticas públicas que están estipuladas para el mejoramiento de nuestra calidad de vida, además de saber exigir nuestros derechos para que estos no sean vulnerados, fomentando el bienestar de la población para así tener la capacidad de generar un cambio social, especialmente en aquellos sectores más vulnerados, brindando empoderamiento y equidad. Y al poner todo esto en práctica como profesional, obtendremos esos resultados tan esperados que nos conllevarán al cumplimiento de todas las políticas públicas que existen.